Buenas noches, les habla Carlos Eduardo Castellanos. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes este módulo del diplomado virtual. Ustedes saben que realmente hemos hecho un esfuerzo muy importante, muchos de los líderes latinoamericanos, con la idea de poder llevar a los diferentes mercados, a los diferentes países, información que les permita hacer un salto cuántico en la manera de ver el negocio y en la manera de entender cómo desarrollar hoy en día esta actividad y lograr resultados. Y todos los líderes que me antecedieron han hecho realmente un trabajo fantástico, y pues a mí me corresponde pues tocar un tema que la verdad me apasiona, la verdad me gusta mucho, porque para mí en cierta forma ha servido para entender realmente algunos de las inquietudes que siempre he tenido acerca del negocio, ¿no? Así que pues estoy feliz, le mando un saludo a todas las personas que estén conectadas en este momento y que estén viendo esta información, y espero que para ustedes sea tan útil como lo fue para mí cuando la recibí. Así que pues bienvenidos a este módulo de nuestro diplomado de Network Marketing Visión Esmeralda. Pues el tema que yo voy a tratar tiene que ver con un libro de Seth Godin que se llama Tribus. Creo que muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de leerlo, y quienes no lo han leído, pues realmente yo se los recomiendo. Como les decía, este es un personaje, Seth Godin, que es relevante en el mundo de hoy. Es alguien que está mirando el liderazgo desde una nueva óptica y está refrescando muchísimo la forma de ver cómo hacer los negocios hoy en día, ¿no? Creo que hace más o menos unos 10 años, yo grabé un audio que algunos de ustedes han oído, que se llama El Pozo y la Nueva Economía. Y en ese audio, después de haber hecho pues estudio y haber mirado muchos libros con algunos amigos empresarios que desarrollamos esa información, pues sacamos conclusiones que estaban dentro de los mismos libros y las pusimos en forma de una presentación que después se grabó con el nombre del Pozo de la Nueva Economía. Y básicamente lo que yo expresé ahí es que la era industrial pues había muerto, ¿no? Y que una nueva era económica había surgido, que era la era de la información. Y ahí hablé sobre lo que estaba pasando en el mundo del empleo y lo que estaba ocurriendo con las diferentes formas de hacer negocios y las crisis económicas que se avecinaban, ¿no? Pues yo quiero comenzar hoy esta charla diciéndole lo siguiente. Se hablaba de la caída de la era industrial y el surgimiento de la era de información más o menos hacia el 2000. Hoy, en el 2013, los expertos dicen: la era de la información ha muerto. Bienvenidos a la era de la influencia. 13 años después de haber grabado ese audio, tengo que decirles que lo que fue vigente para ese entonces, hoy volvió a cambiar. Y si todavía estás pensando en hacer negocios en la era de información, estás haciendo negocios en la era anterior. Hoy en día los negocios consisten en desarrollarlos a través de la influencia. Y eso tiene que ver con las tribus. Las compañías que más han crecido los últimos años en el mundo entero no son las compañías que se anuncian en televisión, o las compañías que más publicidad tienen masiva, sino aquellas compañías que han logrado crear una tribu y han logrado crear miles de seguidores que se han apasionado con las causas o con lo que los líderes de esas tribus creen y han transmitido. Por eso hoy en día es necesario, para triunfar, tener el liderazgo y saber cómo construir una tribu, porque las compañías grandes realmente son grandes tribus, y el negocio de Amway, para poderlo desarrollar a altos niveles, requiere de un líder que sepa y que entienda que la misión más importante que tiene para hacer el negocio es, primero que todo, convertirse en un líder que pueda armar su propia tribu, ¿no? Una tribu, es un grupo de personas conectadas entre sí
conectadas a un líder y conectadas a una idea. Para poder crear una tribu es necesario tener un interés común y hay que tener una manera de comunicarse, ¿no? No hay tribu sin líder, ni líder sin tribu. Por eso en este negocio resulta tan complicado para algunas personas al principio construirlo, porque realmente no tenemos formación de liderazgo. Cuando llegamos a este negocio muchas veces somos administradores, otras personas tienen habilidades gerenciales, quizás algunos tienen habilidades laborales o artísticas, pero el liderazgo es algo que no se desarrolla fácilmente. El liderazgo, como dice Jim Dornan, es algo muy sutil. Para desarrollar liderazgo se requiere un proceso que muchas personas no han hecho en su vida y por eso cuando vienen a armar su negocio al principio tienen los primeros obstáculos y es que no logran influir a las personas y las pocas personas que entran al negocio no logran realmente que se inspiren y que den un paso hacia adelante para que se conviertan en parte del movimiento, ¿no? Definitivamente si miramos el negocio Amway desde el helicóptero, que es desde donde se ve el negocio cuando se llega a niveles de diamante y superior, realmente uno puede identificar que el negocio de Amway es una gran tribu en la que algunas personas desarrollan la habilidad para crear sus propias tribus. Pero realmente el negocio de Amway es un negocio tribal. De hecho, se le considera como la primera red social que existió, y cuando estamos hablando de red social es una red artificialmente creada por el hombre, porque las redes y las tribus han sido creadas en toda la historia. Las religiones son tribus, los países conformamos tribus, los equipos de fútbol son tribus, así que pues todos los seres humanos somos tribales y constantemente estamos buscando maneras de asociarnos y de compartir con personas que creen lo mismo que creemos nosotros, o que sueñan lo mismo, o que esperan un futuro similar. Por eso el ser humano siempre va a buscar a alguien con quien asociarse para armar una tribu, y realmente las tribus llegan a convertirse en una forma de vivir y una razón para vivir. Pero Amway fue como la primera tribu artificialmente creada a nivel mundial. Esta tribu tenía un valor básicamente fundado en una visión de los fundadores, valga la redundancia, que tenía que ver con la libertad financiera, tenía que ver con la oportunidad de la libre empresa, y muchas personas empezaron a adherirse a esa visión y así se fue conformando esta gran tribu que es Amway. Pero dentro del negocio de Amway, cuando vamos participando y empezamos a desarrollar liderazgo, comenzamos a ponerle un sello a nuestros negocios y comenzamos a armar nuestras propias tribus. Así que este es un negocio eminentemente tribal. El resultado importante en Amway llega cuando desarrollas la capacidad de crear tu propia tribu. Cuando tú realmente logras convertirte en un líder que puede ser seguido, entonces empiezas a armar tus tribus, ¿no? Pero el resultado definitivo en el negocio de Amway ocurre cuando no solamente armas tu tribu, sino llegas a tener múltiples tribus en tu negocio. Y ese es el punto más importante de entender, porque normalmente cuando el negocio es de solo seguidores no hay mucho problema, pero las situaciones y los retos del liderazgo comienzan a aparecer es cuando ya no solamente tienes seguidores, sino tienes líderes, y es en ese momento donde puedes romper la resistencia, el muro de la resistencia, y saltar realmente a los niveles grandes en este negocio, que son los niveles en los que tienes líderes que pueden incluso superarte en nivel, en PIN en el negocio, y puedas tener la suficiente madurez para entenderlo. Así que el salto cuántico en este negocio ocurre cuando ya no lideras seguidores, sino cuando lideras líderes, es decir, cuando puedes trabajar armónicamente con gente que también tiene sus propias tribus, ¿no? Y ese es un punto clave. Para comenzar a crear una tribu, que yo pienso que ese es el punto clave de cambio, para empezar a crear una tribu, es necesario creer en algo profundamente, algo que realmente te apasione, una causa que quieras compartir, algo por lo que estarías dispuesto a dar tu vida y estarías dispuesto a hacer durante toda tu existencia, porque es algo que realmente crees profundamente. Realmente los seres humanos no nos movemos por beneficios económicos. Los beneficios económicos son el resultado de una persona que logró encontrar una causa y algo que lo apasiona.
y está dispuesto a hacerlo el resto de su vida justamente porque es lo que le da el sentido de vida. Y esas causas, cuando un ser humano encuentra esa causa, encuentra esa razón, eso en lo que cree y le suma a eso el conocimiento, entonces comienza a vivir en su elemento y entonces puede compartir esa visión con muchas personas que pueden creer lo mismo y empezar a armar su tribu, ¿no? Así que necesitas algo en que creer para poder realmente llegar a convertirte en un líder de tribu. Ahora bien, tienes que elegir qué tribu vas a liderar. Si tú realmente vas a ser un líder de tribu, tienes que entender que no todo el mundo va a aceptar lo que tú crees, ni todo el mundo va a seguirte, porque realmente los líderes que han armado grandes tribus no están buscando a todo el mundo, están buscando a la gente que cree en lo que él cree. Por eso si estás armando tu negocio Amway, tienes que aceptar que no todo el mundo va a entrar al negocio. Tienes que aceptar que no todo el mundo va a creer en lo que tú crees y no está mal. Tienes que aceptar que hay personas que tienen caminos diferentes porque creen en cosas distintas. Y eso es un mínimo principio para poder construir el negocio y no vivir frustrado. Mucha gente se frustra porque aspira a que su tribu sea una tribu en la que todo el mundo quepa. No todo el mundo va a caber en la tribu que tú vas a armar. No todo el mundo se va a conectar con lo que tú crees. La clave para armar una tribu es que tú encuentres a los que creen en lo que tú crees, porque ellos te van a seguir hasta el final, ¿no? Haz aquello en lo que creas. Pinta un cuadro del futuro. Ve allí y la gente te seguirá. Imagina un futuro y compártelo. Un líder de tribu lo que comparte no es información fundamentalmente. Un líder de tribu lo que comparte es una visión. Un líder de tribu lo que comparte es un sueño. Un líder de tribu se compromete con un futuro. Un líder de tribu construye un puente entre lo que hoy vive y lo que puede ser el futuro. Y logra pintar ese cuadro de tal manera que muchas personas lo quieran seguir. Necesitas para ser líder de tribu en el mundo de hoy ser una vaca púrpura. Las vacas marrones son aburridas. Necesitas ser una vaca púrpura, una vaca diferente, algo que la gente siempre que pase al lado quiera mirar, ¿no? Porque si tú eres una vaca marrón, como todas las demás, no logras distinguirte. Hoy en día hay muchos negocios de multinivel y de network marketing en el mundo. Hay mucha gente que ofrece planes de compensación, hay mucha gente que ofrece diferentes tipos de productos. Ofrecer un negocio de marketing en mercadeo en redes, hoy en día puede ser una vaca marrón. Todo el mundo tiene o ha escuchado un negocio como este. Los líderes de tribu que triunfan en los negocios de mercadeo en redes hoy son los que logran diferenciarse, los que logran distinguirse, los que logran mostrar una causa o logran mostrar un vehículo atractivo para el mundo de hoy. Nunca te parezcas a los que están haciendo el negocio tradicional de mercadeo en redes. Diferénciate. Diferénciate por tu mensaje, diferénciate por lo que buscas, por lo que crees, ¿no? Renueva la visión y el discurso. Esto es crítico. Renueva la visión y el discurso. Para crear una tribu necesitas comunicarte. El marketing de hoy consiste en vender historias acerca de las cosas que hacemos y esas historias se propagan. Holly Berry, los los empresarios más grandes del mundo de Amway, que son embajadores Corona, 5 veces embajadores Corona, dicen que para construir el negocio Amway necesitas aprenderte 20 historias y compartirlas con la gente. Porque el marketing de hoy consiste en vender historias y lograr que se propaguen. La tribu necesita espacios para comunicarse. Y esta parte es bien importante. Porque la comunicación es energía. Porque muchas veces empezamos a hacer este negocio con mucha ilusión,
de prepararnos para poder tener un buen discurso para que la gente entre, y eso es importante, pero hasta que no desarrolles la capacidad para transmitir confianza, certeza de este negocio, por más que te esmeres en usar la palabra correcta, la gente no va a entrar al negocio porque la gente lo que sigue es una energía. Y la energía que se requiere para triunfar en este negocio es la energía del líder de la manada, la energía del líder de tribu. La energía es algo que hace parte de la naturaleza y todos los seres nos comunicamos a través de energía. Los animales se comunican a través de energía. En las selvas y en las planicies africanas se pueden reunir en el mismo lago a tomar agua, presas y depredadores. Y eso puede ocurrir porque cuando la energía del depredador está tranquila porque ya comió, las presas no tienen miedo. Las presas tienen miedo cuando el depredador tiene hambre, porque la energía del depredador se siente a metros de distancia. Cuando el depredador tiene hambre, las presas huyen, porque sienten la energía. Los seres humanos también nos comunicamos energéticamente. Nosotros sentimos la energía de una persona que tiene miedo, o de una persona que duda, o de una persona que no tiene autoestima. Cuando tú sales a dar el plan de negocios, la gente huele tu miedo, la gente huele tu inseguridad, la gente huele tu falta de confianza y por eso no entran al negocio. Por eso lo más importante es que aprendas no solamente a hablar del negocio, sino a sentir el negocio correctamente. No te preocupes por lo que vas a decir, preocúpate por lo que estás sintiendo cuando lo estás diciendo. Hay gente que en este negocio son cardiólogos, hay gente que en este negocio son arquitectos, profesionales exitosos, vendedores de carro estrellas. Y cuando entran a este negocio no logran crear su tribu, porque dentro de este negocio no tienen autoimagen, porque dentro de este negocio no tienen confianza, porque dentro de este negocio no tienen creencia. Entonces cuando hablan con la gente, transmiten información, pero no transmiten emociones. Entonces no pueden ser líderes de la manada, no pueden ser líderes de tribu. Este negocio funciona cuando desarrollas la energía del líder de la manada, y entonces la gente te seguirá. Y esa energía es la energía de la confianza, es la energía de la certeza, es la energía de la visión, es la energía que se desarrolla cuando tú sabes que estás construyendo un futuro y que este negocio que estás desarrollando realmente es una gran oportunidad. Y entonces comunicas el negocio desde un sitio diferente y las personas comienzan a ser parte de tu tribu. Es un negocio de energía, es un negocio de convicción, es un negocio en donde lo que tú sientes es lo que realmente hace la diferencia. Yo soy, ustedes saben que yo estudié veterinaria y a mí me encantan los animales y durante muchos años yo tuve perros, pero bueno, después de la universidad dejé de tener perros y ahora que estamos viviendo en una casa bastante grande aquí en Bogotá, decidí volver a comprar mis perros y ahora estoy entonces criando una raza que se llaman Terranovas. Los Terranovas son perros gigantes, son perros muy grandes y pues obviamente pues ellos por su tamaño y por su fuerza pues fácilmente quieren convertirse en los líderes de la manada, ¿no? Y comenzamos comprando un macho pero pues cachorrito y el perro comenzó a crecer y cuando comenzó a crecer pues comenzó a adueñarse del patio, ¿no? Y pues ya un perro de estos de 8 meses que pesa más o menos unos 50 kilos, pues cuando se te echa encima, pues fácilmente, sobre todo las niñas y Claudia, huían cuando el perro se les acercaba porque el perro pues las intimidaba, aunque no era agresivo, simplemente por querer jugar las lastimaba. Y entonces el patio se perdió porque el perro se convirtió en el líder
de ese espacio, él se consideraba el dueño de ese lugar y cada vez que alguien salía ahí, él mordía y hacía todo y se sentía el dueño. Y entonces comencé a ver a un personaje que sale en televisión que muchos de ustedes han visto que se llama el encantador de perros. Y empecé a ver a este personaje y empecé a ver cómo trabajaba, cómo trataba con los perros. Y empecé a descubrir frases que me llamaron mucho la atención. La primera frase que me llamó la atención es que él decía que él entrena personas y rehabilita perros, porque realmente el que tiene que ser entrenado es el ser humano. Los perros hay que rehabilitarlos. El problema entre la relación de perro y amo, el problema es que el perro, cuando el amo no tiene la energía del líder de la manada, el perro la asume. Y entonces el perro es el que se convierte en el líder de la manada y es el que maneja la situación. Entonces lo primero que él enseña es, para poder controlar a tu perro, tienes que desarrollar la energía del líder de la manada. No es lo que le dices, es lo que sientes. Porque el perro lee todos tus sentimientos. Y cuando le escuchaba eso, yo pensaba en que el negocio me funciona exactamente igual. Para poder hacer el negocio, necesitas desarrollar la energía del líder de la manada. En manada se habla en términos de animales, pero en términos humanos hablamos de las tribus, pero es exactamente lo mismo. Para mí es como haber descubierto un acertijo en el negocio. Porque yo veía personas, o veo personas en el negocio, que se preparan. O sea, ellos estudian, ellos leen, ellos participan en eventos. Ellos hacen su mejor esfuerzo para vender un producto. Hacen su mejor esfuerzo para dar un plan, pero la tribu no crece. A menos de que haya un líder de tribu superior, que es un platino, una esmeralda, un diamante, las tribus de estas personas no crecen. Y pues muchas veces yo me preguntaba, ¿qué les falta, no? ¿Qué es eso que no han hecho? ¿O qué es eso que no han aprendido, que no les ha permitido levantar el negocio? Y esto me dio la respuesta. El problema no es lo que saben. El problema es cómo se sienten. El problema es que no tienen la energía. Tienen una energía de seguidor. No han desarrollado la energía del líder. Y para armar la tribu necesita desarrollar la energía del líder. El que cree, crea. El éxito en la comunicación es confianza. Y la confianza se logra cuando una persona comienza a entender. Y la confianza se logra cuando una persona comienza a asumir. Hay algo bien interesante, y es que viendo unos capítulos de este personaje, el encantador de perros, vi una historia de una actriz famosa en los Estados Unidos que tenía problemas con su perrita, ¿no? Una perrita chiquita que vivía llena de miedo, ¿no? Y entonces cuando llegaba a visita, la perrita se metía debajo del sofá. Cuando la sacaba a la calle, la perrita se asustaba cuando veía botes de basura y la perra tenía mucho miedo. Todo el tiempo la perrita estaba miedosa, y entonces esa señora llama al encantador de perros para que le ayude, ¿no? Y lo primero que él le pregunta cuando ella le cuenta el caso es: ¿y tú qué haces cuando ella tiene miedo, ¿no? Y ella dice: pues yo también me lleno de miedo, ¿no? Y le dice: pues ese es el problema, que realmente tú le comunicas el miedo y ese miedo se dispara, ¿no? Le dice: lo primero que vamos a hacer para poder comenzar a rehabilitar a tu mascota es que mañana, cuando la saques a pasear, no la vas a sacar a pasear tú. Ella se llamaba, vamos a imaginar, Ana. No la va a sacar Ana. Como tú eres actriz, mañana la va a sacar Cleopatra. Así que vas a caminar como Cleopatra. Vas a hablar con la gente como si fueras Cleopatra. Te vas a mover con la tranquilidad y la seguridad que se movería Cleopatra. Al día siguiente sacó a su mascota y dice este personaje: es increíble el cambio inmediato en ese animal, porque su amo
caminaba como Cleopatra, sentía como Cleopatra y comunicaba como Cleopatra. ¿Y quién podría tener miedo si Cleopatra está al lado suyo, no? Si tú quieres llegar a diamante, tú necesitas actuar como si fueras diamante, hablar como si fueras diamante, sentir como si tuvieras ya llevaras el pin en la solapa. Tienes que comportarte como diamante. Lo único que no puedes hacer por ahora es gastar como diamante, ¿no? Pero sí puedes asumir el rol de diamante. Porque esa energía, la energía que vas a transmitir a la gente con quien te vas a reunir a ver este negocio, ¿no? Administra tu energía. Si tú vas a ir a dar un plan, necesitas estar en el mejor nivel energético para tener el resultado. Escucha ese audio que te encanta escuchar para tener la energía correcta. Pon la canción que te inspira para llegar a diamante o la que tienes programado cuando seas diamante para que eso recargue la energía cuando estés hablando de este negocio. Aprende a jugar el juego. Tienes que aprender a maestrar tus emociones. Tienes que aprender a jugar el juego, tienes que aprender a entenderte por dentro, tienes que aprender a conocerte, tienes que saber que tus mejores recursos hay que potencializarlos para sacar la energía del líder de la manada que se necesita para hacer el negocio. Y cuando hablo de energía del líder de la manada, no piensen que estoy hablando de un tipo de persona con un talento o una cualidad especial. No tiene que ver con la capacidad de oratoria, no tiene que ver con la forma de hablar, tienen que ver con lo que siente. La Madre Teresa Calcuta era una gran líder de la manada, una gran líder de tribus, pero tenía una energía sumisa, pero sin embargo era líder. Y en este negocio hay muchos líderes de tribus muy grandes que no necesariamente tienen una característica especial de don de mando para hacer el negocio. Así que desde donde tú estás puedes hacer el negocio si potencializa la energía y te convierte en ese líder que puede llegar a atraer a personas y pueda llegar a crear esas tribus, ¿no? Así que vamos a ver, yo quiero hablarles un poquito de cómo aplica este concepto de las tribus ya al negocio Amway en sí, cómo aplica el concepto de las tribus en el momento de estar desarrollando el negocio. En resumen, para armar una tribu se necesitan 3 cosas para armar una tribu. La primera, tienes que tener una historia, un discurso que diga en qué crees y qué futuro intentas construir. 2, tienes que tener un medio y un modo para comunicarlo. Y tercero, necesitas tener claro qué es lo que hay que hacer y entre menos restricciones tenga ese que hacer, más grande va a ser tu tribu. Tienes que tener claro qué es lo que buscas, en qué crees. Eso es muy importante, ¿no? Porque la mayoría de nosotros salimos a presentar el plan creyendo que la gente va a entrar al negocio porque le estamos mostrando una buena idea. Eso es una vaca marrón, muchachos. La gente entra al negocio porque lo que tú planteas como futuro y como creencia los cobija, los emociona, los entusiasma. Y la comunicación tiene que ser con energía. Y la instrucción tiene que ser simple, porque si la instrucción es demasiado compleja, la tribu va a ser muy pequeña. Entre más instrucciones des para ser parte de la tribu, más pequeña va a ser la tribu. Algunos, por ejemplo, sectas religiosas son mucho más pequeñas porque tienen muchas restricciones para participar. Tienes que raparte el pelo, tienes que ponerte una túnica naranja, tienes que volverte vegetariano y tienes que hacer ciertas prácticas muy respetables, pero entre más instrucciones o entre más reglas tiene la tribu, más pequeña va a ser. Yo te recuerdo cuando yo empecé este negocio
Cuando yo comencé este negocio, era una tribu que tenía muchas reglas, muchísimas reglas, ¿no? Y no es que esté mal, lo que pasa es que se perdió mucha gente en ese proceso porque hubo mucha gente que no estuvo dispuesta a hacer tantos cambios en su vida para poder desarrollar el negocio. Y entonces la tribu no crecía, ¿no? Ahora, hoy en día hay una apertura mental que permite que el negocio sea más incluyente y entonces la tribu va a ser mucho más grande. Pero asegúrense de dar instrucciones sencillas, que para hacer el negocio no se requieran demasiadas cosas, porque eso permite que la tribu sea mucho más grande. Entonces, hablemos de casos, historias de casos. No quiero hacer mención de nombres, porque no quiero sencillamente sobrevalorar a nadie ni dar esa percepción. Así que yo voy a hacer algunos estudios de casos de tribus que conozco dentro del negocio de Amway, tribus muy exitosas que han construido organizaciones gigantes y que han partido de algo en lo que creen. Por ejemplo, hay una tribu que pues hoy nosotros miramos como una tribu de gran crecimiento, una tribu que ha llegado a tener ya unos números realmente pues ya grandes en el mercado, y sus líderes me compartieron lo que ellos creen. Y estos líderes creen en una oportunidad para crear libertad y riqueza siendo jóvenes. Y es eso en lo que creen. Y es eso lo que comparten. Y la gente que cree y que está buscando una oportunidad para lograr libertad y riqueza siendo joven, quiere sumarse a esa tribu. Ellos no venden el plan de negocios, ellos venden lo que creen. Y la gente hace el plan de negocios porque quieren un día vivir ese futuro que ese líder de tribu está planteando. Hay otros líderes, por ejemplo, que dentro de su creencia fundamental como líderes de tribu, dicen que Amway es una oportunidad para transformar la vida de las personas y trascender. Y ven esta oportunidad de negocios como una forma de cambiar el país. Y cuando hablan de este negocio, hablan de este negocio desde esa creencia, desde la oportunidad de cambiar un país y transformar la vida de las personas a través de este negocio. Y eso lo creen tan profundamente que la gente en este país que está buscando una oportunidad para transformar su vida y trascender y ayudar a este país a salir adelante, quiere hacer parte de esa tribu. Porque lo creen tan profundamente que se convierte en una causa que muchos quieren seguir. También estuve mirando, por ejemplo, otra bien interesante, otra tribu, esta está fuera de Colombia, una oportunidad económica en igualdad y un invernadero donde todos se pueden desarrollar. Los líderes que están liderando esta tribu creen en una oportunidad económica en igualdad, donde todo el mundo pueda participar, y creen en generar un ambiente propicio como un invernadero para que todos se puedan desarrollar. La gente que cree en un mundo de igualdad, de oportunidad, donde todo el mundo debe tener la misma posibilidad y creen en el desarrollo personal, podrían encajar perfectamente dentro de esta tribu. Así que seguramente no todo el mundo va a participar en esta tribu, pero los que creen en eso van a ser parte de la tribu. Por ejemplo, hay otra mucho más escueta y mucho más simple y mucho más directa, y es una oportunidad para alcanzar libertad financiera. Los líderes creen en que obtener la libertad financiera es un valor muy alto y muy importante, y es lo que promueven y lo que venden. Y la gente que cree en libertad financiera y que está buscando libertad financiera quiere ser parte de esa tribu. Qué interesante. Ahora, el juego está en que un día uno tenga la madurez y la inteligencia para poder comprender que
Si tú estás teniendo y desarrollando una tribu, mañana puede llegar a alguien que tiene el liderazgo y la energía del líder de la manada y va a querer empezar a irradiar su creencia y va a empezar a irradiar eso que se convierte en su causa. Y entonces tú puedes tener ahí una tribu que a través de una creencia diferente se desarrolle. Yo no sé si nosotros, Claudio y yo, hemos hecho esto conscientemente todo el tiempo. Ahora lo hago conscientemente, pero no en el principio porque no lo entendía, no lo sabía. Pero siempre hemos respetado mucho lo que el líder cree y lo que el líder siente y lo que el líder comparte. Y hemos tenido mucho cuidado de asegurarnos de que los líderes puedan liderar y puedan expresar lo que están sintiendo y puedan desarrollar sus propias causas. Por eso hoy en día tenemos líderes de tribu de diferentes perfiles que están creciendo y están llegando a diferentes nichos de mercado, ¿no? Y eso es una buena recomendación para todos, ¿no? Muchas veces estamos orando que llegue un líder. Le pedimos a la vida en este negocio, cuando estamos haciendo este negocio, que llegue ese líder que estamos buscando, que sea el coequipero con el que vamos a trabajar. Pero muchas veces cuando llega ese líder, terminan peleando unos con otros, ¿no? Porque no es fácil manejar la energía de otro líder. No es fácil manejar la energía de otro líder. Rich DeVos y Jay Van Andel, cuando comenzaron este negocio, este era su credo, esto es lo que ellos creían y esto fue lo que ellos acuñaron en piedra y fue prácticamente la causa original de la que se desprendió Amway. Una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas a través de ser dueños de su propio negocio. Y con esta creencia comenzaron. Y los que creían en una oportunidad para mejorar la calidad de vida, acuérdense que esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánta gente en el mundo estaba pensando en calidad de vida después de que vivieron los peores momentos de la historia del hombre? ¿Cuánta gente estaba buscando calidad de vida? Ellos no hablan ahí de libertad financiera. Ellos hablan de calidad de vida porque en ese momento, probablemente en ese entorno, ese era un mensaje muy poderoso. A través de ser dueños de su propio negocio. Algo fundamental para ese momento. Y con esa visión y con ese credo, Rich DeVos y Jay Van Andel construyeron una tribu que hoy está en más de 90 países y que ha llegado a millones de personas en el mundo entero. Porque lo que ha hecho a Amway grande es el alma de Amway. Y el alma de Amway es esto que acabo de decir. Es esta creencia que se ha irradiado. Y esto es lo que ha permitido que Amway siga vigente. Porque lo que ellos creen hoy sigue teniendo vigencia y sigue teniendo importancia. Y seguimos creyendo en ello, ¿no? Somos una comunidad de tribus. Somos una comunidad de tribus. La clave para mí es aprender a trabajar entre tribus. Esta es la parte para mí crítica. Porque inicialmente arrancas este negocio como seguidor. Es natural. Una persona no puede ser líder hasta que no aprenda a liderarse por lo menos a sí mismo. Si tú no puedes liderarte a ti mismo, difícilmente vas a liderar a otros. Por eso necesitas tener paciencia y entender, y cuando te decimos que la educación es la clave del negocio, lo decimos porque realmente entendemos que solamente a través de la educación se puede empezar a generar un nuevo nivel de conciencia. Y con ese nuevo nivel de conciencia se pueden crear líderes que lideren su vida primero. Si tú en este momento todavía no tienes la energía para ser un gran líder, aprovecha que tienes un líder en tu organización, escúchalo, aprende de él y vas a empezar a crear tu organización, tu tribu, probablemente con la energía de él. Pero si quieres hacer este negocio grande, vas a tener que dar un paso al frente un día y empezar a liderar como líder de tribu. Y cuando eso ocurra, entonces tu upline va a comenzar a ejercer una función todavía mucho más importante, porque ese líder se convierte ahora en tu mentor, y el mentor es el que le permite a las personas realmente trascender a un nivel mucho más alto. Entonces aprende a trabajar entre tribus. Primero eres
seguidor, te conviertes en líder, y si tienes fortuna, un día aparecerán líderes en tu negocio y entonces tendrás que aprender a trabajar con líderes de tribus. Y aquí hay 3 conceptos que se manejan en el negocio de Asia que quiero proponerles, los revisen, porque pueden ser muy importantes para poder aprender a trabajar entre tribus. Generalmente, cuando los negocios crecen mucho en los países, pues aparecen muchos líderes de tribus. Y si estos principios no están suficientemente arraigados, se generan choques entre líderes de tribus. Primero, cooperar es mejor que competir. Para poder trabajar y crecer entre muchas tribus, tienes que aprender a cooperar, no a competir con las demás tribus. Cada tribu tiene una diferente forma de hacer las cosas, una forma diferente de proyectar el negocio. No se trata de ser mejor que otro, se trata de ser cada quien lo que desea hacer en su corazón. Se trata de hacer lo que cada quien cree. Cuando el negocio se vuelve una competencia, deja de funcionar el sentimiento tribal y termina la gente convirtiéndose, o los grupos se terminan convirtiendo en islas separadas. Y lo que más queremos en Latinoamérica es la integración de las tribus, para que podamos aprender los unos de los otros. Ustedes no se imaginan lo valioso que ha sido para Carlos Eduardo y Claudia poder integrarnos con Vladimir y Susana, poder escuchar a Mario Rodríguez, poder escuchar a Pepe Cohen, poder tener contacto con los diamantes de España, poder tener contacto con gente que hace negocio en Asia, porque justamente el poder cooperar entre tribus es lo que nos permite crecer. Segundo concepto clave, gratitud es la base del negocio. Solamente cuando aprendemos a trabajar y a sentir gratitud por lo que las organizaciones o el equipo de apoyo hace por nosotros, podemos mantener el pegamento para siempre. Y esto es bien importante, porque la única forma de que una tribu se mantenga unida es que tengan gratitud por su líder. Cuando la gratitud se pierde, o porque el líder se equivoca, muchas veces los miembros de la tribu olvidan las cosas positivas que pudo haber hecho, ¿no? Con frecuencia en este negocio se tiende a idealizar mucho los diamantes y se tiende a pensar que los diamantes tienen que ser perfectos. Y es bueno que los empresarios que no tienen todavía niveles muy altos en el negocio aprendan a ver a los diamantes simplemente como empresarios que tienen un negocio más grande, más experiencia y un mejor cheque. Pero no se confundan. No, los diamantes ni somos perfectos, ni tenemos la vida perfecta, ni todo lo que hacemos es perfecto. Somos personas en crecimiento y todo el tiempo tenemos que seguir aumentando nuestros topes para poder ser mejores líderes, ¿no? Así que gratitud hace que se produzca un pegamento en la organización. Y tercero, humildad. Para poder trabajar entre tribus, tienes que aprender a ser humilde. Sobre todo cuando estás creciendo mucho en el negocio. Y es una lección que todos hemos tenido que aprender. Todos tenemos pies de barro, algún día nos hemos equivocado. Pero yo he aprendido que ganamos más cuando tenemos una actitud de humildad y tenemos una actitud de aprendices que tener una actitud de arrogancia. Y pasa en platino, pasa al 15%, pasa en cualquier momento. En cualquier momento podemos caer en la sensación de que ya lo sabemos todo y dejar de escuchar al líder, ¿no? Y cuando somos líderes de la manada se vuelve más complicado. Cuando no tienes un grupo grande que te sigue, puedes tener la sensación de que ya eres líder suficientemente grande que no tienes nada que aprender, ¿no? Y es en ese momento donde te echas a perder. Porque en ese momento, si tú no sigues a nadie, nadie te va a seguir a ti.
El principio es, si tú sigues a alguien, entonces la gente te va a seguir a ti. Humildad, mejor que arrogancia. De hecho, Stephen Covey habla del continuum de la madurez. En él habla del paradigma del continuum de la madurez. Y dice que podemos pasar por tres diferentes paradigmas. El primer paradigma es el paradigma del tú, que es el paradigma de la dependencia. Es el paradigma del seguidor. El seguidor es dependiente del líder. El seguidor necesita que el líder haga las cosas por él. Pero si avanzas, puedes llegar al paradigma del yo, que es el paradigma de la independencia. Pero es un paradigma muy peligroso, porque el que se vuelve independiente se vuelve rey. Y los reyes tienen servidores. Hay que tener mucho cuidado, porque si caes en el paradigma del yo, mirarás a la gente como si fueran servidores, y tu tribu se va a morir, porque las tribus solamente siguen al líder que tiene una causa, no al líder que persigue un beneficio. El líder que persigue un beneficio económico, la tribu lo nota y ya no te va a seguir. La tribu te sigue porque lo que tú crees, la causa que tú encarnas, a ellos los enamora. Pero ¿cuál es el paradigma ideal para trabajar el negocio? Es el paradigma de la interdependencia, que realmente es el paradigma de nosotros, como tribus. Nosotros, a pesar de que creemos en cosas diferentes, ligeramente diferentes, aunque proyectamos un mensaje ligeramente diferente entre nuestras tribus, aunque trabajamos alguna técnica diferente entre nuestros negocios, sin embargo, sabemos que cuando hablamos de nosotros somos mucho más fuertes cuando hablo de mí o hablo en términos de yo. Cuando entiendo que el nosotros nos permite como tribus integrarnos y crecer mucho más, estamos en el paradigma del liderazgo. ¿Cómo liderar líderes? ¿Cómo liderar líderes? La pregunta del millón. ¿Cómo logro el día de mañana, cuando tenga esmeraldas y diamantes en mi organización, poder mantener la cohesión? ¿O cómo puedo hacerlo cuando tengo platinos? ¿Cómo lograr mantener eso? Primero, respeto por el liderazgo. Es fundamental respetar el liderazgo de otros. Es fundamental que como líderes de tribu aprendamos a aceptar cuando otro líder de tribu aparece y tengamos el respeto por el trabajo que está haciendo. Respetar la autonomía, fundamental. El otro también es un líder, y el líder quiere sentir que tiene autonomía. Y aprender a generar influencia y no imposición. Esto pasa desde que comienza en el negocio. Cuando nosotros no estamos entrenados para hacer el negocio, ocurre con frecuencia que queremos imponernos en la gente porque somos el upline. Y en ese momento el espíritu tribal se mueve. Tienes que aprender a influir, no a imponer. ¿Cómo ser un líder balanceado? Primero, energía humilde. Energía humilde. Me pareció impresionante escuchar, y cuando escucho la historia de Holly Berry, creo que son 85 créditos CFA. Están a punto de hacer los 100 créditos CFA. Y cuando lleguen allí, ambos les van a una suma de dinero absolutamente increíble por llegar a los 100 créditos CFA. Podríamos decir que son 5 veces embajadores Corona. Y podríamos también decir que en la historia del marketing en redes, del mercado en redes, no ha habido nunca gente con más éxito, con negocios más grandes y con mejores ingresos. Son el top del mercado en redes a nivel mundial en toda la historia, en ingresos, en negocios, etc. Sin embargo, ellos entienden que para poder seguir liderando sus organizaciones, tienen que tener energía humilde. Y ellos son mentoreados, y su maestra es Eva y Peter, ¿no? Y cuento esos ejemplos porque me parece interesante ver cómo funciona el proceso.
de que si no tienes a quién seguir, nadie te va a seguir, aunque seas el más grande. Y realmente ellos son los más grandes, ¿no? Dentro del negocio de mercado en redes. Pero tienen la inteligencia para saber que si ellos no siguen a alguien, mañana sus grupos no los van a seguir. Pero también un líder, para estar balanceado, tiene que tener energía firme. Y la energía firme significa poder mantenerse claro en lo que son sus valores, sus principios y en lo que cree. Eso es fundamental, energía humilde y energía firme. Tú puedes ser un rey en el fútbol, puedes buscar ser un rey en el básquet o en el tenis, pero en el network marketing, si eres un rey, tu negocio va a tener al final muchos otros reyes y los reyes terminan peleando. Así que es mejor en el network marketing, así desarrolles una tribu gigante, siempre tener la humildad para trabajar con esa actitud humilde y poder seguir a alguien. Hasta Jesús lo entendía, ¿no? Que si él decía que él era Dios, probablemente hubiera sido peor el problema, ¿no? Él entendía que él era el Hijo de Dios, pero no podía decir que era Dios. Él era el segundo de alguien más. Hace unos 3 o 4 semanas estuve viendo a Pep Guardiola, el que fue entrenador del Barcelona, ahora es entrenador del Bayern Múnich, y le preguntan, ¿qué es liderazgo, Pep? Pep Guardiola se ganó 14 títulos con el Barcelona y podríamos decir que es un entrenador relevante, vigente y un gran coach a nivel mundial. Y me impresionó mucho cuando lo vi en la tarima porque es un tipo muy sencillo, bien tranquilo. Y él dice, liderazgo, no tengo idea, dijo, no tengo idea. Pero después de pensar un rato, dice, el que hace mejor al que está al lado, ese es. El que hace mejor al que está al lado, ese es. Ese es el líder. El que trabaja por hacer mejor a su tribu. El que trabaja para que sus líderes de tribu se desarrollen y brillen. El que antepone su ego para el bienestar de sus líderes de tribu. Yo creo profundamente en eso. Creo que si logramos entender el concepto de tribus como una forma para entender que al final el éxito consiste en desarrollar un grupo de voluntarios que te siguen por lo que representas, por lo que crees y por el futuro que intentas construir. No te siguen porque haces Amway, no te siguen porque tienes un buen plan de mercadeo o porque Amway tiene buenos productos. Eso es importantísimo también. Pero no te siguen por eso. Te siguen por lo que representas, por lo que significa tu presencia, por lo que crees, por el futuro que intentas construir. Por eso te sigue la gente y por eso necesitas prepararte. Te siguen por la energía que irradias, por la confianza que proyectas, por la fe que expones, por el amor que muestras por este negocio y por las causas del negocio. Por eso te siguen. Por eso necesitas prepararte para ser líder de tribu. Prepararte significa sentarte probablemente en tu casa con tu pareja si haces el negocio en pareja y decirle, mi amor, ¿nosotros en qué creemos? ¿Qué es lo que le vamos a llevar al mercado que los va a seducir a ser parte de nuestra tribu? Y dejar de pensar en meter a la gente a Amway. Meter a la gente a Amway es una vaca marrón. Es pensar cómo nosotros vamos a impactar la vida de otras personas, compartiendo eso que creemos profundamente y que sale de nuestro corazón. Y entonces con esa energía y con esa creencia, salir a contar historias y salir a contar ese futuro que ustedes quieren que se lograr, en el que mucha gente haga parte.
y entonces mantener la humildad suficiente para que cuando llegues a ese nivel en que tienes una gran tribu, puedas trabajar en armonía con tus líderes de tribu que pueden seguramente hacer parte de tu equipo de apoyo, y puedas tener también la sabiduría para poder apoyar y ayudar a los líderes de tribu que lleguen en tu negocio, y entonces un día poder tener unas organizaciones gigantes en las que muchos líderes de tribu nos encontremos en diferentes lugares del mundo. Ojalá un sueño en algún gran evento a nivel latinoamericano en el que líderes de tribu de diferentes países, de diferentes formas de hacer el negocio, formas de ver el negocio, en armonía y con madurez, podamos vivir en el paradigma de la interdependencia, que es en el paradigma de nosotros. Yo estoy convencido de que es una buena misión. Estoy convencido de que vale la pena hacer toda la vida este negocio para poder tener el gusto, el privilegio de hacer parte de este gran movimiento mundial que es el negocio de Amway, y hacer parte de toda esta comunidad de líderes fantásticos que hay en el mundo entero y especialmente en Latinoamérica, que hoy los consideramos nuestros amigos y que se han convertido en agentes de cambio para muchísimas personas porque son líderes de tribu muy influyentes. Así que, mis amigos, este era el mensaje que yo quería transmitirles el día de hoy. Yo pues espero que para ustedes esta información sea productiva, valiosa. Todo lo que nosotros hemos hecho durante estas semanas tiene un propósito, y es ayudarlos, primero que todo, a entender en qué negocio están. Segundo, entender por qué realmente este negocio puede ayudarlos a llegar a la tierra de sus sueños. Y tercero, comenzar a darles herramientas para que ustedes puedan realmente salir a hacer este negocio con confianza, autoestima, con seguridad, mirar a los ojos a las personas y sentirse realmente que tienen la energía para construir este negocio en grande. Yo estoy seguro que lo que viene en las próximas sesiones va a completar todo este cuadro para que en septiembre venga la gran explosión de platas y superiores que van a lanzar las calificaciones de esmeralda y diamante para el próximo año, que nos van a llevar a Punta Cana y a Múnich con muchos nuevos platinos fundadores, esmeraldas, y en Múnich con muchísimos más diamantes de estas organizaciones hermanas, de todas estas tribus que nos hemos unido a construir este negocio juntos. Luego les habló Carlos Eduardo Castellanos desde Bogotá. Un abrazo para todos en cualquier parte del mundo que estén, pues los estaremos apoyando y estaremos atentos a celebrar los triunfos que tengan armando su tribu en el negocio de Amway. Hasta pronto.